Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Ibrahim Celikol. He guardado silencio hasta hoy para proteger a Birce, pero ya basta. Durante mucho tiempo, Ibrahim Celikol eligió el camino del silencio, incluso cuando los rumores giraban a su alrededor como un torbellino. No fue fácil para él callar cuando las voces ajenas comenzaban a definir su historia con Birce, tergiversando momentos, sentimientos y decisiones que solo ellos dos conocían. Pero ahora, con los ojos firmes y la voz quebrada por la emoción, rompió ese silencio que pesaba como una carga invisible sobre sus hombros. He guardado silencio hasta hoy para proteger a Birce, confesó ante la prensa, provocando un profundo eco en el mundo del espectáculo. Su tono no era el de alguien que busca confrontación, sino el de un hombre cansado de llevar solo una parte del peso. Ibrahim y Birce vivieron una historia que fue tan intensa como discreta. Nunca les gustó hacer de su relación un espectáculo público, preferían proteger lo que sentían en la intimidad de sus propios espacios. Pero las habladurías no tardaron en aflorar, especialmente cuando aparecieron las primeras señales de distancia entre ellos. Ibrahim Celikol nunca negó el dolor que significaba ver cómo su relación era diseccionada por desconocidos. Por eso, decidió callar, creyendo que proteger a Birce era también proteger lo que habían tenido. Pero todo tiene un límite, y el suyo llegó con las especulaciones más recientes que, según él, cruzaron una línea. Acusaciones injustas, afirmaciones sin pruebas, y ataques personales comenzaron a circular en redes y medios. He aguantado mucho, pero ya basta, dijo con fuerza contenida, dejando claro que no permitiría que se pisoteara su verdad. No buscaba venganza, solo respeto. Su mensaje fue una mezcla de dolor, dignidad y un amor que, a pesar de todo, parecía no haberse extinguido del todo. Lo que más le dolía a Ibrahim no era la ruptura ni la distancia, sino la forma en que el recuerdo de su historia con Birce estaba siendo manchado. Yo la quise de verdad, y sigo respetándola, afirmó, visiblemente emocionado. Ese respeto, sin embargo, no le impedía exigir justicia frente a las insinuaciones que lo retrataban como un villano. Con cada palabra que pronunciaba, se notaba la lucha interna entre el deseo de hablar y la necesidad de cuidar. Muchos se preguntaban por qué justo ahora decidió romper el silencio. Para él, fue un acto necesario, una forma de poner límites a lo que consideraba un linchamiento público. No se trataba de buscar simpatía, sino de contar su versión antes de que otros se apropiaran por completo de su historia. Me duele tener que hablar así, pero si no lo hago yo, nadie lo hará, expresó con sinceridad. Sus palabras fueron de como una catarsis pública que llevaba tiempo postergando. La relación entre Ibrahim y Birce fue una de las más seguidas del espectáculo turco, no solo por su belleza como pareja, sino por la forma auténtica en que se mostraban. Por eso, para muchos, sus declaraciones no solo fueron impactantes, sino también desgarradoras. Era como si, por primera vez, se revelaran las grietas ocultas de una relación que todos creían perfecta. Pero en cada grieta, también había verdad, humanidad, y el eco de un amor real. Ibrahim no señaló culpables con el dedo, pero sí dejó entrever que muchas de las dificultades que enfrentaron vinieron de presiones externas. A veces, el mundo no nos deja ser simplemente dos personas que se aman, dijo con amargura. Las agendas, los focos, los juicios de desconocidos, todo eso pesó más de lo que supieron manejar. Y aunque nunca dejaron de intentarlo, las heridas se fueron acumulando hasta hacerse insoportables. Aún así, no hubo rencor en sus palabras, sino una nostalgia serena. Recordó momentos felices, gestos sencillos que compartieron lejos de los flashes, risas que ahora viven solo en su memoria. Birce fue una parte hermosa de mi vida, dijo sin titubear, como quien honra lo vivido sin idealizarlo. Su declaración fue un acto de amor en medio del dolor, un intento por cerrar el capítulo con dignidad. La reacción del público fue inmediata y emocional. Muchos aplaudieron la valentía de Ibrahim al hablar desde el corazón, sin filtros ni frases preparadas. Otros criticaron que haya tardado tanto en defenderse, aunque pocos pudieron ignorar la honestidad de sus palabras. En las redes